¿Qué vamos hoy a dónde? ¿A recibir un premio? Qué elegancia la de Francia. A bautizar al chiquito. Oiga, es Víctor Ronquillo, señora. Tengo que decirle que no he podido leer su libro porque mi mamá me lo quitó y mira qué bien. Le fascinó. Qué gusto. No lo podía dejar, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Repitamos título y... Bueno, se llama Guerra en la Frontera. Híjole. Y ahora está en la Gandhi y pronto va a estar ya en todas. En todas. Qué chido, Víctor, enhorabuena. ¿Y qué nos traes hoy, mi Bueno, Vic? pues ahora, mira, es un día de contrastes, ¿no? Híjole. Creo que hay una muy buena noticia que tenemos que celebrar. Esa buena noticia es ni más ni menos que la inscripción de más de 18,000 personas a este proceso que tiene que ver con la elección de las personas juzgadoras. O sea, esos 18,000 quieren ser juzgadores. Quieren ser juzgadores. Y se inscribieron sobre todo en el poder, bueno, lo corresponde al poder presidencial, al poder ejecutivo y al poder legislativo. Hubo menos inscripciones en el poder judicial por razones obvias, ¿no? Esto me parece muy importante porque no hay duda de que este espíritu de democracia, este espíritu de cambio, pues abriga a muchas personas, ¿no? Y decide cómo, pues el rumbo que debemos tomar. Uno se pregunta, o podía preguntarse, sobre ese carácter conservador de muchas de las personas dedicadas al derecho. Pues sí, quizás sí, pero no hay duda de que el derecho tiene un perfil humanista. Y además tampoco hay duda de que por mucho tiempo estuvo cercada la posibilidad de que las personas participaran en un proceso que los llevará a convertirse, pues hasta ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia, jueces, a ocupar espacios importantes, ¿no? En términos del Poder Judicial. De verdad, 18,000 personas, eso hay que celebrarlo. Y luego, bueno, también Día de Contrastes, insisto, porque es muy grato que celebremos el Día Internacional para la disminución de la violencia contra las mujeres. Es muy grato, pero lamentablemente las cosas no han cambiado del todo. No, está canijo. No han cambiado del todo porque sin duda existen, y esto es muy importante, lo que decía hoy en la mañana Citlali Hernández, ¿no? Existen mecanismos culturales, existen expresiones arraigadas en nuestra sociedad donde la violencia es cotidiana y la practicamos de manera en ocasiones inconsciente. Creo que todos nosotros, los que pues tenemos el sexo masculino, tenemos que aprender y realizar, que no es fácil, un proceso de verdad de reflexión y de, como se dice ahora, de construcción, de cómo somos, de cómo actuamos, de cómo nos relacionamos con las mujeres, incluso de qué consumos culturales realizamos, ¿no? Esto es muy importante. Eso, ¿no? Ahí está un gran detalle para de veras no seguir reescribiendo el mismo discurso. Claro, porque incluso los que tenemos una posición respecto al feminicidio, que hemos publicado libros, aún nosotros, hay que reconocerlo, participamos de esta violencia y de esta realidad estructural, cultural, que es el patriarcado. Entonces, es muy complicado, pero creo que estamos en un proceso de reflexión, de construcción, y es muy importante que pues alcemos la voz, que nos pronunciemos y que extendamos este discurso de esta campaña permanente a lo largo de este gobierno, que es tiempo de mujeres sin violencia. Esto se traduce ya en reformas constitucionales y se traduce ya, a pesar de lo que ha ocurrido y de las cosas que he dicho, ya se traduce en políticas públicas en nuestro país y en la Ciudad de México, ¿no? Lamentablemente esto tiene que cambiar, pero es un proceso digamos, en el que tenemos que participar el conjunto de la sociedad y sobre todo aquellos que tenemos acceso a los medios, por ejemplo, o al salón de clases, en fin. Y otro tema que es parte de la realidad del mundo, pues tiene que ver con el triunfo del Frente de Izquierda en Uruguay, ¿no? Este hombre, Yenandú Orsi,
pues bueno, representa a esta izquierda progresista, a esta izquierda que de alguna manera ocupa espacios importantes en nuestro continente. Uruguay es un país pequeño, es cierto, pero la votación alcanzó el 90%. Dale. Eso es muy relevante, ¿no? Uruguay es un ejemplo en América de muchas cosas. El Producto Interno Bruto está altísimo y allá no hay tanto conflicto entre que si hay que entra a la derecha y llega a la izquierda. Lo tomaron así, entró a la izquierda, estuvo ya Pepe alguna vez, luego vino un gobierno de derecha. Y sigue. Ahora regresa a la izquierda. Claro, entonces esto es importante, ¿no? Y luego, bueno, yo también quisiera cerrar el comentario hablando de lo que ocurre con esta operación Enjambre que ustedes ya mencionaron. Hay que entender la dimensión que tiene en este momento, ¿no? En donde es muy, muy importante que como parte de la estrategia de seguridad seguida en este gobierno, se terminen con estos cercos de protección y complicidad entre el poder político corrupto y el poder criminal. Es muy importante lo que ocurrió porque en el Estado de México, pues lamentablemente se dan altos índices de criminalidad expresada en diferentes delitos. Y no hay duda de que nos enfrentamos a una realidad donde el crimen organizado, junto con esta expresión del del poder político corrupto, han, digámoslo así, conquistado diversos territorios, dominado territorios. Y han dominado territorios en el Estado de México, en Michoacán, en Guerrero, en la zona fronteriza del sur, en la zona fronteriza del norte. Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Pero la estrategia a seguir es precisamente a partir de una labor de inteligencia, encontrar elementos para judicializar estos casos y llevar adelante la captura de estos personajes que en muchas ocasiones no son, digámoslo así, resultado de la compra del voto del narco. No, son integrantes plenamente de estos grupos criminales, ¿no? Y no es casual, y esto es interesante, que estos personajes estén incrustados en espacios de poder en los gobiernos municipales, como pueden ser la Secretaría, la Tesorería, como pueden ser lo que corresponde a la jefatura de las presidencias municipales o las obras, ¿no? La dirección de obras, por decirlo de alguna manera, porque son elementos donde se puede disponer de recursos económicos y proteger diferentes acciones. Hoy se dieron a conocer, bueno, desde el fin de semana se dieron a conocer los delitos porque estas personas están detenidos y cómo se les seguirá un proceso. Obviamente está el delito de extorsión, está el delito de secuestro, está el delito de homicidio, ¿no? Lo que nos deja ver, lamentablemente, cómo la delincuencia establece esta asociación con el poder político. Y hay algo muy importante también, ¿no? Porque también se ha capturado a directores de seguridad pública, ¿no? Jefes de la policía municipal. Bueno, indudablemente también disponen de un cerco de protección policíaca y en ocasiones de grupos de sicarios con arma y con placas. Entonces esto que ocurre en el Estado de México es importante destacarlo y también está relacionado con que el encargado de la tesorería de Acámbaro en Michoacán, después de un escándalo mediático donde se descubre que fue acusado en Estados Unidos de trata de personas, donde se le investiga por nexos con el cártel, con el cártel de la familia en Michoacán. Bueno, después de esto el hombre renuncia a exigencias del propio gobernador. Son dos acciones que nos dejan ver la dimensión del problema que se enfrenta en México en términos de seguridad, pero son dos acciones que nos dejan ver algo que es muy importante, sobre todo con lo ocurrido en el Estado de México, ¿no? Que hay una política pública a seguir en términos de seguridad y que esa política pública, hoy lo decía Claudia Sheinbaum en la mañana, sí, es parte de esa estrategia seguida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero tiene un elemento muy importante y determinante
en las labores de inteligencia. Es difícil, ¿no? La inteligencia siempre es difícil, pero aquí me parece que hay un elemento muy importante. Se tiene que respetar derechos humanos, no tiene que haber una intromisión en la vida privada de las personas, se tiene que actuar conforme a derecho, y hoy lo subrayaba Claudia Sheinbaum y es muy importante. Estas labores de inteligencia tienen que tener como efecto la judicialización de los casos. ¿Qué si no se decir queda en el eso? Michoacanazo. Tiene que haber pruebas, pruebas Además, determinantes para llevar adelante procesos y para que no haya un judiciales. juez a modo que les abra la puerta, ¿eh? Claro, porque todos qué los friega. elementos. Tus redes, compañero. @ronquillo de hoy y roncobluYahoo.com.mx. Muchas gracias, Compañerito, Víctor. muchas thank yous. Clarito como el agua. Oiga,